Viernes, 7 de marzo de 2025. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 203-0028. Tipo, aislada. Abogado autorizado en juicios familiares. Carece de legitimación para solicitar medidas cautelares a su favor. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos, en un juicio de divorcio incausado. El abogado autorizado en términos amplios de una de las partes solicitó se decretara a su favor una medida cautelar consistente en que se requiriera a la parte contraria y a su progenitor para que se abstuvieran de causarle cualquier molestia o agresión física, lo cual no se acordó de conformidad. Por su propio derecho promovió amparo indirecto, el cual le fue negado al carecer de legitimación para solicitar en el juicio medidas cautelares a su favor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los abogados autorizados en términos amplios en juicios familiares carecen de legitimación para solicitar medidas cautelares a su favor. Justificación. El artículo 941, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, faculta a la autoridad judicial para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia. Sin embargo, no legitima a personas ajenas al juicio, al no ser parte formal en la contienda, para elevar peticiones a los juzgadores de lo familiar sobre cuestiones que no guardan relación directa con la litis, ni con las partes formales involucradas o aquellas sobre las que recae la materia de la litis, como los hijos menores de edad de los justiciables. Si los autorizados en términos amplios de una de las partes cuentan con legitimación procesal para intervenir en el juicio, ellos solo los faculta para llevar a cabo los actos necesarios para la defensa de su representada. Pero no para plantear cuestiones en las que pretendan defender su propio interés, pues al no ser parte formal carecen de legitimación en la causa para intervenir por sí en el juicio. La defensa de sus propios intereses deberán plantearla en la vía conducente, distinta del juicio de origen. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 5. Registro digital, 203-0045. Tipo, aislada. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Se actualiza si el recurso que debe agotarse contra la resolución reclamada no prevé la suspensión y se alega riesgo para la persona menor de edad involucrada en caso de ejecutarse. Aplicación de la tesis de jurisprudencia 1A/J 77/2013, décima. A la legislación del Estado de San Luis Potosí. Hechos. En el juicio familiar sobre guarda y custodia de una persona menor de edad se decretó un régimen de convivencias y la práctica de terapias de acercamiento entre madre e hijo. Contra esta determinación se promovió amparo indirecto, en el que se desechó la demanda al considerarse que la persona quejosa no agotó previamente el recurso de revocación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza una excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Cuando el recurso que debe agotarse contra la resolución reclamada no prevé la suspensión y se alega riesgo para la persona menor de edad involucrada en caso de ejecutarse. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 139/2013 de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1A/J 77/2013, décima, sustentó un criterio relevante para los derechos humanos y las garantías judiciales de la niñez, ya que después de que precisó el sentido y los alcances de los principios de definitividad e interés superior de las niñas, niños y adolescentes, estableció que cuando el recurso ordinario que debe agotarse no admita la suspensión y, por ende, resulte inadecuado e ineficaz para alejar a la niñez de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo para el supuesto de ejecutarse la resolución impugnada sea alegada por cualquiera de las partes, es legalmente factible que no se observen las reglas de la definitividad en el amparo indirecto. Este referente jurisprudencial permite instituir la misma regla en favor de la niñez y de la adolescencia potosina, pues el recurso que debe agotarse antes de acudir al amparo, en términos de los artículos 107, fracción 3, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción 18, de la Ley de Amparo, debe permitir la defensa de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes mediante la suspensión de los efectos generados por el acto reclamado. Por tanto,
Si el recurso de revocación previsto en el artículo 932 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí no admite la suspensión, resulta inadecuado o ineficaz para remediar la situación de vulnerabilidad en el que pueda encontrarse la niña, niño o adolescente, toda vez que el principio de definitividad se sustenta en la existencia de recursos aptos, efectivos, idóneos y oportunos para reparar adecuada y oportunamente las violaciones cometidas en el acto reclamado. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 3 de 5. Registro Digital, 203-0088. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente para modificar, aún transitoriamente, el régimen de guarda y custodia acordado por los progenitores y aprobado judicialmente. Hechos. En un juicio de divorcio las partes celebraron convenio en el que acordaron que la mamá ejercería la guarda y custodia de su hijo menor de edad. El menor promovió amparo indirecto en el que solicitó la suspensión provisional a fin de que el convenio no se ejecutara debido a que no quería regresar con su mamá por tener temor de sufrir violencia, la cual fue negada por el juzgado de distrito. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente conceder la suspensión provisional en amparo indirecto cuando se pretenda modificar, aún en forma transitoria, la guarda y custodia de un menor de edad acordada por sus progenitores y aprobada judicialmente. Justificación. Mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva, el ejercicio de la guarda y custodia a cargo de la persona progenitora designada en el convenio aprobado judicialmente es más benéfica al interés superior de la niñez, al gozar de la presunción legal de que son los progenitores los más capacitados para decidir lo mejor para sus hijos e hijas menores de edad. Por ello, no es posible modificar la guarda y custodia a través de la suspensión provisional, pues ello implicaría establecer un cambio al régimen convenido. Cuando en ese momento procesal del juicio de amparo se carece de los elementos necesarios para determinar si el niño, niña o adolescente sufre de violencia. Por tanto, para tutelar el interés superior de la niñez, al resolver sobre la suspensión provisional debe prevalecer el convenio celebrado por los progenitores. Modificar la guarda y custodia mediante la suspensión implicaría constituir un derecho en favor de quien no lo tiene, dado que se decretó judicialmente en favor de la otra persona progenitora. Si bien el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que los juzgadores están facultados para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, alimentos y cuestiones relacionadas con la violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Lo cierto es que la asignación de la guarda y custodia de un menor de edad frente a un incidente de maltrato corporal debe decidirse atendiendo a todas las circunstancias del caso y en función del interés superior de la niñez. El acto o actos de violencia física no conducen en automático a negar la función de la guarda y custodia al progenitor que ejerció la violencia para otorgarla al otro, sino que deben ponderarse todos los elementos del caso para garantizar que la decisión sobre quién ejercerá sus cuidados y quién mantendrá un régimen de convivencia con él, sea el escenario de mayor beneficio para la niña, niño o adolescente. La presunta falta de idoneidad de la persona progenitora para continuar con la guarda y custodia debe demostrarse con pruebas idóneas y suficientes. Si uno o ambos progenitores estiman que han cambiado las circunstancias en las que se decretó esa medida, el interesado deberá promover el cambio de guarda y custodia respectivo ante la autoridad judicial competente, a fin de que mediante el procedimiento jurisdiccional previsto por la ley se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y se dé oportunidad al niño, niña o adolescente involucrado de ser escuchado por la autoridad judicial, y así determinar si es o no conducente el cambio de guarda y custodia. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 5. Registro Digital, 203-0029. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Procede en contra de la sentencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal en el juicio de divorcio incausado. Legislación del Estado de México. Hechos.
Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar cuál es la vía para controvertir en amparo la sentencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, planteado después de que se decreta la disolución del vínculo matrimonial y la terminación de la referida sociedad en un juicio de divorcio incausado tramitado conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Mientras uno consideró que la vía procedente era el amparo directo, el otro determinó que era el amparo indirecto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el amparo indirecto en contra de la sentencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal en el divorcio incausado, tramitado conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Justificación. Al resolver la contradicción de criterios 431/2022, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para definir la procedencia del amparo directo o indirecto en asuntos relacionados con el divorcio y sus consecuencias jurídicas, es relevante distinguir entre las determinaciones que reconocen el derecho sustantivo de las partes, tales como la procedencia de la terminación de la sociedad conyugal, el derecho a la pensión alimenticia o la compensación, y aquellas en que se liquidan o calculan esos aspectos. De la regulación del trámite del divorcio incausado en el Estado de México, se advierte que con independencia de si las partes llegan a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio, además de decretar la disolución del vínculo matrimonial, en caso de existir, los juzgadores deben declarar la terminación de la sociedad conyugal y reservar para la etapa de ejecución de sentencia lo concerniente a la forma en que habrá de liquidarse. Sobre esa base, la sentencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, planteado después de que se declara la disolución matrimonial y la terminación de la referida sociedad, no es una sentencia definitiva, ya que dicha terminación se decreta en la misma resolución que disuelve el vínculo matrimonial. Más bien se trata de una resolución emitida en ejecución de sentencia, susceptible de impugnarse en amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción 4, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 5. Registro Digital, 203-0083. Tipo, jurisprudencia. Suplencia de la queja tratándose de condena al pago de gastos y costas. No procede aun cuando la sentencia apelada no condenó a todas las prestaciones. Artículo 399, fracción 4, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suplencia de la deficiencia o la falta de agravios, en materia civil o familiar, establecida en el artículo mencionado, contra la condena al pago de gastos y costas, aun cuando la sentencia apelada no condenó a todas las prestaciones originalmente demandadas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que no procede suplir la deficiencia o la falta de agravios en materia civil o familiar, conforme al artículo 399, fracción 4, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, contra la condena al pago de gastos y costas, aun cuando la sentencia apelada no condenó a todas las prestaciones originalmente demandadas. Justificación. Conforme al citado precepto, procede suplir la deficiencia o la falta de agravios, en materia civil o familiar, cuando el Tribunal de Apelación advierta que en la primera instancia existieron violaciones manifiestas a la ley que hayan dejado sin defensa a alguna de las partes. No se actualiza la suplencia contra la condena al pago de gastos y costas cuando la sentencia apelada no condenó a todas las prestaciones originalmente demandadas, porque esta condena se dicta en el fallo definitivo y no en la sustanciación del procedimiento. Esta condena no constituye una violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa al demandado, porque no es notoria e indiscutible la vulneración a su esfera jurídica. Para ello es necesario que el Tribunal de Alzada realice un estudio íntegro de la sentencia recurrida, así como la interpretación del artículo 420 del Código Procesal citado,
que prevé la condena en costas contra el que no obtuviere resolución favorable en lo principal, incidentes o en los recursos de apelación y reclamación, y con base en esas premisas, determine si procede o no la aplicación analógica de las jurisprudencias 1A/J 73/2017, décima, y 1A/J 122/2012, décima, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.